A las 10:30, una motocicleta se detuvo frente a la casa. El conductor, con el casco negro, se paró en la puerta, y Bella bajó del vehículo. Consumido por la rabia, Manan agarró el cuchillo que tenía a mano y corrió hacia el joven. Sin pensarlo, lo atacó con furia, apuñalándolo repetidamente hasta que el hombre se desplomó en el suelo. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que les va a sorprender. Esta vez, viajamos a Kolhapur, una ciudad en Maharashtra, India, para conocer un relato que involucra a una pareja de ancianos, quienes en lugar de disfrutar de sus años dorados y buscar la tranquilidad, terminaron atrapados en un lío con un joven corpulento en un giro de acontecimientos bastante inesperado. La situación se fue de las manos de tal manera que el abuelo tuvo que tomar decisiones drásticas. ¿Te pica la curiosidad? Pues quédate con nosotros y vamos a descubrir todos los detalles de este asombroso caso. Vamos a sumergirnos en la historia. Antes de comenzar con la historia de hoy, no olvides darle a me gusta, comentar, suscribirte y compartir esta historia con tus amigos. Te aseguro que no querrás perdértela. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comienza con Manan y Bella, una pareja que se casó en 1984 en un pequeño pueblo llamado Adamapur, en India. Ambos eran profesores cuando se conocieron, y su amor por la enseñanza los unió. Tras casarse, formaron su familia con 2 hijos, el primero nacido en 1986 y el segundo en 1988. A lo largo de los años, sus trabajos los llevaron a diferentes lugares del estado, pero finalmente, en 2014, decidieron establecerse en Kolhapur después de su jubilación. El hijo mayor se casó y se mudó a Sangli con su esposa, mientras que el menor, Lohit, se quedó cerca de ellos, en Kolhapur. Lohit y su esposa tenían un negocio de saris y 2 hijas. Como vivían a solo 17 kilómetros, Lohit solía visitar a sus padres a menudo, generalmente en moto, para ver cómo estaban. Aunque Lohit estaba tan cerca, Manan y Bella decidieron vivir de manera independiente, encargándose de las tareas del hogar por sí mismos. Se sentían capaces de cocinar, limpiar y lavar la ropa, sin necesidad de ayuda. En 2016, Bella recibió una propuesta inesperada para convertirse en directora de una escuela privada en Kolhapur. Ella, conocida por su disciplina y liderazgo, dudó al principio, ya que tenía 55 años. Pero finalmente aceptó el reto, lo que añadió más responsabilidades a su vida diaria. Mientras tanto, Manan, ya jubilado, pasaba sus días pescando o socializando con amigos en casa de un vecino, jugando al ajedrez y a las cartas hasta altas horas de la noche. Esto fue creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Bella llegaba a casa cansada después de su jornada laboral, y esperaba que su esposo le ayudara con algunas tareas pequeñas, como barrer el suelo o regar las plantas. Después de todo, ella le preparaba el desayuno todas las mañanas antes de irse a trabajar. Sin embargo, Manan no solo se negaba a ayudar, sino que también desestimaba sus peticiones, insistiendo en que las tareas del hogar no eran responsabilidad suya. Esta actitud generó discusiones constantes. Bella se sentía cada vez más frustrada, sobre todo porque Manan no quería contratar ayuda, dejándola sola con el trabajo y las tareas domésticas. Las peleas se hicieron más intensas. Bella se sentía resentida por la actitud perezosa de Manan, quien se quedaba dormido hasta tarde, desayunaba y luego pasaba el día sin hacer nada en la casa. Manan, por su parte, se sentía injustamente regañado y no quería ceder. Lohit, su hijo, trataba de mediar, pasando la noche con ellos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ni Manan ni Bella estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Su terquedad y su negativa a admitir la culpa mantenían la tensión en su hogar, que antes había sido tranquilo, pero ahora se sentía como un campo de batalla con conflictos no resueltos. Durante la pandemia, las cosas mejoraron un poco. Bella no estaba dando clases y ella y Manan parecían llevarse mejor. Sin embargo, cuando la vida empezó a retomar su curso normal, los viejos hábitos de Manan volvieron a aparecer. A principios de 2021, los hombres del complejo de viviendas comenzaron a reunirse nuevamente para jugar al ajedrez y a las cartas. No había nada de malo en esto, ya que muchos de ellos estaban jubilados, pero el problema era que Manan no sabía gestionar su tiempo. Se pasaba todo el día con sus amigos, olvidándose de comer, y luego regresaba a casa quejándose de dolores de estómago o de que se había resfriado. Las noches de ajedrez eran un verdadero problema.
Cuando Bella le pedía a Manan que volviera a casa para cenar o le recordaba que era hora de irse, él no perdía oportunidad para regañarla frente a sus amigos, llamándola pesada y acusándola de arruinar su diversión. Mientras tanto, Bella, que ya tenía suficiente con su trabajo como directora, se levantaba temprano para evitar el tráfico y esperaba que Manan le echara una mano con algo, aunque fuera algo pequeño. Pero cada vez que le pedía ayuda, siempre encontraba una excusa. Estaba demasiado cansado, tenía sueño o no se sentía bien. Claro, esos problemas desaparecían cuando llegaba el momento de ir a pescar o de jugar al ajedrez. Frustrada por la situación, Bella comenzó a usar mototaxis para ir a la escuela. El transporte público era muy lento y los taxis tradicionales estaban fuera de su presupuesto. Pero ni las aplicaciones de transporte compartido resultaban ser una solución perfecta. A veces tenía que esperar mucho tiempo por un conductor, lo que le hacía llegar tarde. Un día, Nirav, un joven profesor de deportes, notó lo que pasaba y se ofreció a llevarla. Vivía en la misma ruta y, como agradecimiento, Bella le ofreció pagarle un poco de gasolina, bromeando que era suficiente para un paquete de cigarrillos. Al principio, Bella dudaba. Como directora, le preocupaba cómo se vería si alguien notaba que se acercaba demasiado a uno de sus profesores. Había trabajado mucho para mantener su imagen de líder profesional y disciplinada, admirada por todos. Pero pronto, las preocupaciones desaparecieron. La compañía de Nirav era tan agradable y reconfortante que Bella comenzó a sentirse cómoda a su lado. Su actitud alegre y su simpatía la hacían sonreír, y el tiempo que pasaban juntos se volvió algo que ella esperaba con ganas. Rápidamente, se estableció una rutina. Viajaban juntos todas las mañanas y tardes, sin retrasos, sin dramas. Bella se daba cuenta de que Nirav no solo era confiable, sino que también estaba bien arreglado, y su cálida sonrisa le alegraba el día. Para ella, estar cerca de él representaba un respiro del ambiente en casa, donde Manan, gruñón y descuidado, siempre parecía estar en desacuerdo con todo. Nirav, por su parte, era enérgico, amable, y eso hacía que Bella se sintiera más joven y feliz. Con el tiempo, la relación entre Bella y Nirav se fue estrechando. Ella empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con él, invitarle a comer biryani, ayudarle a comprar unas gafas en el centro comercial o hacer otros pequeños recados. Al principio, Bella pensaba que Nirav estaba soltero, ya que su físico en forma y su apariencia juvenil así lo sugerían, pero pronto descubrió que estaba casado. A pesar de la decepción, eso no la detuvo. Incluso empezó a darle más dinero de lo que le correspondía por la gasolina. Su vínculo se hizo tan fuerte que comenzaron a reservar habitaciones de hotel 2 o 3 veces a la semana, siempre con la excusa de mantener largas conversaciones. Para Bella, Nirav pasó a ser mucho más que un simple conductor. Empezó a tratarlo como a un amante. Sin embargo, Nirav, aunque nunca se negó rotundamente, evitaba que las cosas fueran demasiado lejos en cuanto a lo físico. En octubre de 2021, Manan empezó a notar algo raro. Bella estaba pasando más tiempo con el teléfono, enviando notas de voz, lo que le despertó las sospechas. Pero la idea de que su esposa, ya mayor, tuviera un amante le parecía absurda. Aún así, no podía evitar inquietarse por las frecuentes llegadas tarde, siempre justificadas por actividades escolares. Finalmente, compartió sus preocupaciones con su hijo Loit. Decidieron seguir a Bella después de la escuela en noviembre. Las peores sospechas de Manan se confirmaron cuando vio a Bella y Nirav entrando juntos en un hotel con temática de jazmín. Manan y Loit se quedaron atónitos, observando la escena. Esperaron una hora, y al ver que ninguno de los dos salía, decidieron entrar al vestíbulo del hotel. Mostrando una foto de Bella, exigieron saber en qué habitación estaban ella y su acompañante. En medio del escándalo, Bella y Nirav salieron del ascensor. Loit, incapaz de controlar su ira, se lanzó contra Nirav, golpeándolo y amenazándolo. Después, agarró a su madre y la arrastró a casa, completamente furioso. De vuelta en casa, la discusión se desató. Bella trató de justificarse, insistiendo en que solo estaban conversando, y que no había nada inapropiado entre ellos. Se defendió diciendo que la casa siempre estaba vacía, que Manan pasaba las tardes jugando al ajedrez hasta la medianoche, sin prestarle atención, y que necesitaba a alguien con quien hablar. Atribuyó la creciente distancia en su matrimonio como la razón por la que buscaba compañía fuera de casa. Pero Loit no aceptó sus explicaciones. Como director de la escuela, temía que las acciones de su madre, aunque fueran inocentes,
pudieran afectar su reputación y avergonzar a la familia. «¿Qué hacías en un hotel si no había nada?», le gritó. Le exigió que cortara todo contacto con Nirav e incluso le mandó mensajes amenazantes al joven profesor. Le advirtió que se alejara de su madre o enfrentaría graves consecuencias. Aterrorizado por las amenazas, Nirav se alejó por completo. Dejó de llevar a Bella al trabajo, la evitaba y comenzó a faltar a la escuela. Mientras tanto, Manan, que siempre había sido celoso y temperamental, se sumió en una espiral de desconfianza. Tenía una política de cero tolerancia con la infidelidad, y sus sospechas sobre el comportamiento de Bella lo estaban devorando. Durante aproximadamente un mes después del incidente en el hotel, insistió en llevar a Bella al trabajo todas las mañanas. Pero se negó a recogerla por las tardes, dejándola depender de los mototaxis en línea. Sin embargo, después de 2 meses, Manan comenzó a cansarse de ese viaje diario. Se quejaba del tráfico y de las molestias del trayecto, y empezó a saltarse las entregas matutinas. Bella volvió a utilizar los mototaxis con regularidad. Pero en diciembre, las sospechas de Manan resurgieron. Durante 2 semanas seguidas, Bella fue dejada por el mismo conductor, un joven con casco negro. A Manan le pareció raro, ya que las aplicaciones de transporte suelen asignar conductores diferentes para cada viaje. Con la paranoia creciendo, Manan empezó a seguir los pasos de Bella. Entonces, un domingo de diciembre de 2021, Bella le dijo que debía asistir a un evento artístico escolar que duraría hasta tarde. Manan la dejó ir, pero no pudo ir a recogerla, ya que tenía planes de pescar y jugar al ajedrez con sus amigos. Esa noche, cuando regresó a casa, Bella aún no había llegado. A las 10 de la noche, Manan caminaba de un lado a otro en la terraza, cada vez más nervioso y ansioso. Aunque normalmente no se inmutaba, algo en esa noche no le hacía sentido. A las 10:30, una motocicleta se detuvo frente a la casa. El conductor, con el casco negro, se paró en la puerta, y Bella bajó del vehículo. Consumido por la rabia, Manan agarró el cuchillo que tenía a mano y corrió hacia el joven. Sin pensarlo, lo atacó con furia, apuñalándolo repetidamente hasta que el hombre se desplomó en el suelo. Los vecinos, alarmados por el escándalo, llegaron rápidamente al lugar y llevaron al herido al hospital más cercano. Lamentablemente, el joven no pudo sobrevivir. Mientras tanto, Manan, aún fuera de sí por la rabia, se entregó a las autoridades sin dudarlo. Bella quedó completamente en shock, sumida en una profunda desesperación. El joven que Manan había matado no era un simple conductor de mototaxi, como él había pensado. Era Kaivalya, un guardia de seguridad de 22 años de la escuela de Bella. En las últimas semanas, Kaivalya la había estado ayudando amablemente con sus traslados al trabajo, sin ninguna intención inapropiada. Ahora, él había perdido la vida en un trágico malentendido, todo alimentado por los celos y la desconfianza. La investigación reveló la triste verdad. Manan lamentaba profundamente sus acciones. Reconoció que sus celos y su ira nublaron completamente su juicio, llevándolo a cometer algo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, cuando Bella llegó más tarde de lo habitual, su mente se desbordó con los peores pensamientos. Supuso que estaba pasando tiempo con el joven que la había estado llevando al trabajo. Esas sospechas fueron avivadas por los recuerdos de lo ocurrido antes, cuando Bella comenzó a acercarse a Nirav, lo que empezó con viajes frecuentes, tardíos regresos y finalmente encuentros en hoteles. Para confundir aún más las cosas, la motocicleta y la figura del conductor esa noche parecían similares a las de Nirav. La luz tenue y la vista deteriorada de Manan solo empeoraron su percepción. Pero esta vez, se equivocó. Bella, después, explicó que había cortado todos los lazos con Nirav, quien ya no trabajaba en la escuela, y no tenía ningún contacto con él desde hacía meses. El joven que la había estado ayudando recientemente era Kaivalya, el guardia de seguridad de la escuela. Kaivalya había comenzado a ayudar a Bella por pura bondad. Al darse cuenta de lo difícil que le resultaba encontrar mototaxistas confiables, decidió hacer algo al respecto. Para él, también era una forma de ganar algo de dinero extra, ya que su salario como guardia de seguridad apenas cubría las necesidades de su familia. Trágicamente, su amabilidad le costó la vida. La familia de Kaivalya quedó devastada. Era un joven amable y trabajador que había dejado la universidad durante la pandemia para ayudar a su familia a salir adelante. En una época en la que los trabajos escaseaban, aceptaba cualquier empleo,
por bajo que fuera el sueldo, solo para asegurarse de que no faltara comida en su hogar. Ahora, el pilar de su familia se había ido. Durante el juicio, el abogado de Manan argumentó que su salud deteriorada y su edad avanzada debían ser consideradas al momento de determinar su castigo. A los 58 años, Manan sufría de problemas de salud crónicos, lo que ocasionó varios retrasos en el juicio debido a sus hospitalizaciones. Sin embargo, tanto el fiscal como los expertos médicos consideraron que estaba apto para ser juzgado, y se enfrentó a la justicia como corresponde. A lo largo del proceso, los hijos de Manan estuvieron presentes en todas las audiencias, brindando su apoyo. También se informó que ofrecieron asistencia económica a la familia de Kaivalya, aunque no se detalló la cantidad. En julio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito de Kolhapur emitió su veredicto. Manan fue hallado culpable de asesinato premeditado de Kaivalya. El juez lo sentenció a 25 años de prisión, con revisiones médicas mensuales debido a su edad y condiciones de salud. A pesar de los intentos de sus hijos por apelar basándose en su salud y edad, el tribunal rechazó su solicitud. Bella, profundamente arrepentida, ofreció disculpas públicamente. Reconoció que toda la situación había surgido de sus interacciones pasadas con Nirav. Reiteró que había cortado todo contacto con él desde hace mucho tiempo, y que no sabía nada sobre su paradero o estado. Abrumada por la culpa y las consecuencias de lo sucedido, Bella renunció a su puesto como directora. Ahora vive con su hijo Lohit y sus nietos, tratando de reconstruir su vida en silencio después de la tragedia. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?